Seguimos, amigos, en Valor Agregado, seguimos en BTV y como le habíamos anunciado vamos a recibir a Gonzalo Leggini y vamos a hablar del Mercosur y aranceles que están en la vuelta y que generan preocupación a varios países. Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gonzalo, vamos a hablar de aranceles que, se están hablando de cierta manera de forma importante por parte de Brasil, Argentina que está... en algo similar, pero distinto a lo que propone Bolsonaro. Contanos un poco qué significa todo lo que se está manejando. Bien, acá hay como dos temas actuales, ¿no? Yo creo que lo que sucedió en principio es que empezó a negociarse una rebaja arancelaria en el Mercosur, pero empezó a negociarse en otro ambiente político y económico, principalmente por Argentina, ¿no? Esto se empezó a negociar ya desde el año pasado. Ahora Argentina, está en otra situación diferente, ¿verdad? Toda esta crisis financiera de los últimos meses, ¿no? Genera otra posición diferente en Argentina. Yo creo que Argentina era uno de los países que estaba a favor de esa reducción arancelaria en el Mercosur, la cual se venía tratando también con Brasil y creo que se estaba prácticamente cerrando. Ahora el escenario no es el mismo, a tal punto que del lado de Brasil, en principio se habló de una reducción de los aranceles del Mercosur, del arancel externo común. El Mercosur tiene aranceles que van prácticamente del 0 al 30, que obviamente cuando uno lo mira, cuando eso fue configurado en el Mercosur, parecían aranceles altos, pero ellas son excesivos porque el mundo fue rebajando esa carga arancelaria y para tener una referencia, mayormente yo diría que en el mundo hoy los promedios de aranceles serán 3, 4, 5 y hasta 6%, y nosotros con esa franja tenemos un promedio que anda por el 14%, o sea, estamos más alto que el resto del mundo. ¿Tiene lógica bajarlo? Sí. No quedó muy claro cuál es el camino de la bajada del lado de Brasil. Al principio se habló de un 10%, no quedaba claro si era 10% o era 10 puntos. 10 puntos es una cosa, 10% es otra. Obviamente con aranceles, por ejemplo, si hablamos de un arancel del 20%, bajarlo un 10% no es una cifra que vaya a cambiar la lógica de todo. Ahora, si es el arancel promedio, sí, porque eso significa que algunos aranceles se van a bajar mucho y quizás otros no tanto, ¿no? Y ahí hay identificados, no es para todos los sectores, sino que Brasil está pensando más en algunos productos que hoy necesita para sus cadenas productivas, claro, que pagaban arancel alto, siderúrgica, petroquímica, informática, el tema de los bienes de informática, algunos bienes de capital que tenía una tasa alta, mayormente en el 20% en algunos casos, y bajar esa tasa para que ingresen y puedan ser procesados y en algunos casos sean reexportados. En algún momento se ha hablado de que eso puede tener un impacto negativo para Uruguay. ¿Puede suceder? A ver, yo creo que no por el tipo de productos que estamos hablando, ¿no? Ninguno de esos productos, porque lo que uno puede pensar es que si baja el arancel externo, Uruguay, que tiene arancel cero con Brasil en casi el 100% de los productos, va a tener la competencia más cerca, ¿no? Antes tenía una diferencia, ese gap ahora se achica, y vamos a tener una situación menos ventajosa que antes. Yo creo que no, porque por los mismos productos que te estoy nombrando, prácticamente ninguno se produce en Uruguay, o prácticamente son contados con los dedos los productos que están seleccionados en principio para esa rebaja, claro, arancelaria. No son productos que el Uruguay venda, y menos a Brasil hoy en día. Con lo cual no creo que de ese punto de vista tenga un grado de afectación. Ahora vamos al otro lado, lo de Argentina. Argentina, de mi punto de vista, yo creo que acompañaba todo esto, pero viene la crisis. La realidad es otra. La realidad es otra, y yo creo que lo que terminó sucediendo es tu segundo escenario, que es el tema de la tasa estadística famosa de Argentina, ¿verdad? Que algunos la comparan con la tasa consular uruguaya. Eso es independiente si es la tasa consular o no. Acá lo importante de todo es que Argentina tenía una tasa estadística del 0,5 y sube al 2,5, ¿no? Con lo cual ahora importar es 2% mínimamente más caro. ¿Ah? Bien. ¿Es una forma, digamos, de amortiguar si se da lo del Mercosur? Yo creo que básicamente sí, que es una movida de ajedrez previa a confirmar que en algún momento va a haber una rebaja arancelaria, porque básicamente con ese 2%, si nosotros miramos que el promedio de los aranceles del Mercosur andan un 14 y queremos bajarlos un 10, con ese 2% termina cubriendo la baja que se puede hacer de todos los aranceles del Mercosur, y diría, no solo cubre, sino seguramente le quede más dinero en números negros que en rojos en esa situación, con lo cual podrá tener el Mercosur el arancel externo más bajo,
pero hoy para ingresar a Argentina igual hay un costo que ha subido por encima de esa rebaja que seguramente se vaya a proponer en los próximos días. Entonces tenemos esos dos escenarios hoy, ¿no? Y quizás lo que hace Argentina es una señal de alerta de que sí se va a dar esa rebaja del 10%, por ejemplo, que habló Bolsonaro. Yo creo que sí, que es una señal de que seguramente esa rebaja está muy cerca de suceder, ¿no? Se van a reunir los presidentes en las próximas semanas y ahí seguramente le veamos las patas a la sota, hacia dónde va. El mensaje primero de Brasil fue como muy difuso, ¿no? No quedó claro la rebaja del arancel externo común, si iba a todos los productos, si iba a algunos, si eran 10 puntos, si era 10%. Yo me quedé más por el lado del 10% que por 10 puntos, pero la situación es esa, que hoy Brasil está buscando eso, pero Argentina no está tan convencido de eso, a tal punto que yo creo que genera esta situación para poder decir que sí. La única manera de decir que sí, Argentina no puede pedir recaudación. Es un país que tiene un déficit fiscal enorme y la única manera es, bueno, generar otro impuesto, otra tasa, mejor dicho, que va a cubrir la pérdida de recaudación arancelaria. Es simplemente eso. Gonzalo, otro tema vinculado al Mercosur tiene que ver con las negociaciones internacionales por acuerdos comerciales. En los últimos días se ha publicado, por ejemplo, en la página de Presidencia que el Mercosur había avanzado con la Unión Europea, por ejemplo. ¿Cómo venís analizando esa situación? A ver, hemos hablado muchísimas veces acá en el programa en los últimos años, ¿verdad?, sobre esta negociación del año 99, ¿verdad? Parece haber un pequeño empujón. Creo que esto de la rebaja también del arancel externo común es una señal hacia el resto del mundo de que el Mercosur no quiere ser un bloque proteccionista, que en la práctica lo termina siendo, con lo cual creo que es una buena señal. Y lo que tú decís, obviamente, sí, hay un camino para cerrar esa negociación, no solo con la Unión Europea, sino de grandes avances también con Canadá y con la Asociación Europea de Libre Comercio, que es un bloque muy chiquito que comparte territorio con la Unión Europea en cuanto al espacio físico, porque está metido, tiene Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, que son 4 países europeos, pero con eso es una forma de cerrar casi el combo de toda Europa, ¿verdad? Unión Europea, claro, más la Asociación Europea de Libre Comercio, lo que se llama la EFTA. Cerrar con los dos tiene lógica. La mayoría de los países hicieron eso, negociaron con la Unión Europea y paralelamente con este otro bloque europeo para cerrar los acuerdos. Y ese es un poco el escenario actual. Canadá, esta Asociación Europea de Libre Comercio, y la Unión Europea quizás sean los probables acuerdos que podamos cerrar entre este año y principios del año que viene, ¿no? Lo cual sería un cambio de dinámica importante, ¿no? Sí, sería muy positivo también. Sí, claro, no cabe la menor duda, más que hace años que venimos pidiendo que este tipo de negociaciones no solo se avancen, sino que se cierren, ¿no? Y con expectativas, por ejemplo, en 2018, ya a principios de 2018, de que se iba a avanzar, que iba a cerrar el acuerdo con la Unión Europea, muchísimas reuniones, se hicieron publicaciones de que Bolsonaro iba a recibir a Macri para hacer el anuncio, que sí, bueno, y finalmente sí. No ha pasado nada de eso. Sí, claro, con un escenario que, como bien decís, estuvimos en la puerta, ¿no? En algunos momentos, por más que en la interna se decía, estamos lejos, ¿no? Una cosa es la señal que se daba hacia afuera de estamos casi ahí, pero en la interna se decía, sigue faltando. Claro. Ese sigue faltando se está avanzando ahora y capaz que en el correr de este año, principios del año que viene, podemos cerrar ese acuerdo. Yo creo que es un acuerdo, ese acuerdo es histórico y para mí es un puntapié. Hay un antes y un después del acuerdo Mercosur-Unión Europea, no cabe la menor duda. No solo a nivel regional, sino a nivel global estamos hablando de un acuerdo muy importante, no solo desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista político, ¿no? Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Amigos, hacemos una pausa y enseguida continuamos.